Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de entrevistas, contando con la presencia de nuestra invitada Aranza Montserrat García Durán. Aranza, te damos la bienvenida a este espacio de La Náusea TV. Y Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. y a nuestra audiencia quisiera hacer una breve semblanza de nuestra invitada para que la conozca. He de mencionar que Aranza Montserrat es licenciada en Sociología por la Universidad Veracruzana. También cuenta con una especialidad en Epistemología del Sur por Flaxon y Claxon. También cuenta con una maestría en Pedagogía Crítica y maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica por la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente estudia el doctorado en Humanidades y Artes por parte de la Universidad José Martí. Bueno, Aranza es una amplia trayectoria y en esta ocasión pues vamos a analizar un tema en particular que has trabajado, es el término del greenwashing, ¿sí? Y a través de una serie de preguntas vamos a conocer algunos de los elementos que has descubierto en tu investigación. Antes que nada, a nuestra audiencia he de mencionar que pues nuestra invitada, y al igual quisiera contextualizar un poco el- su tema de investigación, siempre es importante, sobre todo a la hora de comprender el término de greenwashing, ¿no? Porque últimamente la preocupación por el medio ambiente es una tendencia que no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Incluso la facilidad para acceder a múltiple y variada información sobre problemas ambientales es muy amplio y ahora se suma la parte de la posverdad. También, por otro lado, contamos con estudios científicos que avalan pues, un cambio climático, pero también la realidad nos muestra que los grandes accidentes industriales acontecidos desde la década de los 80, 90 han propiciado el surgimiento de diversas interpretaciones. Por otro lado, también esta preocupación pues ha trastocado fronteras y lo ha hecho de tal manera que en un plano internacional pues se ha consagrado lo que ahora eh, se ha mencionado mucho sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Incluso este término pues se ha sido o ha estado presente en instituciones como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Donde trata de profundizar temáticas sobre el medio ambiente, el desarrollo y la constante promoción de una especie de consensos y tratados globales que persigan, por un lado, frenar la degradación ambiental y por otro lado, también en la práctica, pues vemos que en diferentes países han surgido también esta especie de conciencia sobre el problema del cambio climático, lo cual se ve reflejado básicamente en conductas, pero también en hábitos en los cuales existe una preferencia por parte de las personas a la hora de adquirir productos con este eslogan vinculado a lo ecológicamente amigable o lo socialmente responsable que lo emplean las empresas, ¿no? Y bueno, Aranza, en este tenor que acabo de un poco contextualizar a nuestra audiencia, me gustaría comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el término de greenwashing? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación que me brindas para poder hablar un poquito sobre el tema y bueno, yo creo que la introducción que acabas de dar es muy acertada, habla de manera general y también de una manera completa, pues precisamente todo este contexto del greenwashing y bueno, para definirlo, quisiera por favor tomar algunas reflexiones sobre la introducción que diste y bueno, precisamente reafirmar que el término greenwashing, a pesar de que no es un término reciente o es un término nuevo que se haya dado hace un año, hace 2 años, hace 3 años, porque ya tiene décadas, surge, al igual que muchos otros términos, y que hoy en día están tomando fuerza y más visibilidad, pero todo esto surge a raíz de una problemática que es, bueno, más bien una serie de problemáticas que están relacionadas con diferentes crisis ambientales. Entonces, bueno, estas crisis ambientales que se han ido gestando históricamente, desde dinámicas industriales, desde la industrialización.
y la posibilidad que se abrió en los primeros pasos de la misma para ir haciendo modelos de producción cada vez más grandes y en cadena, más rápidos y que en un principio tenían la intención de satisfacer las necesidades vitalicias del ser humano y que bueno, hoy en día todo esto está muy vinculado, el medio ambiente, cómo es que la humanidad, en específico algunas corporaciones y algunas empresas, la justifican el beneficio de la humanidad para seguir con esta trayectoria económica de dinámicas de producción en donde el medio ambiente queda en un segundo plano y al estar siempre en un segundo plano, aunque se utilicen discursos en donde nos hablan de la preocupación por ejemplo, el concepto de huella de carbono, que también es un concepto ideado a partir de las empresas para hacerte a ti consciente, entre comillas, o responsabilizarte a ti como individuo de todo el impacto de carbono que generan pues estas grandes corporaciones. Entonces, bueno, todo esto que te estoy mencionando se va articulando hacia estas problemáticas que te decía medioambientales, en donde, bueno, las empresas notan que poco a poco hay ciertos grupos de la población que están realmente preocupados con el medio ambiente y que a razón de ello, pues buscan opciones de consumo que tengan que ver con sus necesidades, bueno, con nuestras necesidades vitalicias y quizás un poco más, y preferirlas frente a otro tipo de productos o de opciones o de mercancías. Todas estas decisiones que hoy en día la sociedad, ah, aunque no a gran escala, pero sí ciertos grupos están considerando al momento de hacer algún tipo de compra de nuestras necesidades, se está volviendo ahora como una herramienta de discurso para que las grandes corporaciones y las grandes cadenas, principalmente como de artículos o de productos de consumo personal, lo puedan integrar a sus estrategias de publicidad para poder captar a ese sector de la población. Entonces, ahora sí te respondo que es el greenwashing. El greenwashing son todo este tipo de estrategias y dinámicas que las corporaciones y que las empresas, principalmente aquellas que manejan a diferentes marcas de consumo personal, están utilizando para una subcategoría específica de marketing que se llama marketing verde. El greenwashing es un derivado de ese marketing, el marketing verde, para hacernos creer que es posible que toda esta práctica económica y todos estos modelos económicos siguen siendo posibles con el cuidado del medio ambiente. Y Aranza, muchas gracias. Yo creo que nos has dado unas betas muy interesantes. Y bueno, has mencionado algo muy importante, ¿no? Las formas y los discursos, cómo se presenta el greenwashing. Y sí me gustaría que nos precisaras cuáles son esas características del greenwashing que tú has identificado. Sí, mira, te comento que en mi trabajo de investigación encontré algo que se llama los pecados del greenwashing. Cualquier persona que tenga el interés puede encontrarlo en internet, puede buscarlo de esta manera. Los pecados del greenwashing fueron un compendio de una organización, me parece que es una ONG, que se encargó precisamente ya hace más de una década de investigar un poquito más a fondo qué tipo de mecanismos discursivos utilizan las empresas. Yo, por ejemplo, mi investigación está enfocada en analizar imágenes digitales
Porque, bueno, sabemos que en los medios de comunicación, hoy en día, los medios de comunicación digital y eh, en primera instancia los visuales tienen muchísima influencia en la forma de pensar, en el comportamiento, en la forma de relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, esta investigación, como te decía, nos aporta algunos aspectos y algunos parámetros ya un poquito definidos que, bueno, te quiero también hacer el hincapié de que no son elementos estáticos, no son referencias estáticas, porque las dinámicas y prácticas de publicidad, pues obviamente van cambiando conforme a tendencias y conforme pues también a la interacción de la sociedad en el espacio digital. Pero bueno, como referencia te puedo decir, por ejemplo, que uno de los pecados es el pecado de intercambio oculto. Sí, de acuerdo a esta investigación, que consiste en resaltar aspectos ambientales que eh, poco peso tienen frente a aspectos negativos de daño. Entonces, ¿cómo lo puedes tú identificar? ¿Ves algún tipo de publicidad y te mencionan, por ejemplo, que al comprar X o Y producto estás contribuyendo al reciclaje pues, del empaque, ¿no? Pero en realidad todo lo que hay detrás de la fabricación de ese producto contamina más que ese beneficio de reciclaje, ¿no? Luego, por ejemplo, habla sobre el pecado de falta de pruebas, en donde tú puedes identificar que cuando te ofertan algo que es sustentable o que tiene etiqueta de sustentabilidad, te dan declaraciones, pero no te están proporcionando la evidencia pues completa de lo que te están diciendo. Luego también está el de la imprecisión, que consiste en tergiversar afirmaciones usando palabras o términos insulsos, ambiguos o que redirigen hacia las falacias. Lo voy a repetir. Luego también está el pecado de la imprecisión, que consiste en tergiversar afirmaciones usando palabras o términos insulsos, ambiguos o que te redirigen hacia falacias. Entonces, bueno, también yo creo que sí requiere que pongamos un poquito de atención al tipo de publicidad que se nos está proporcionando. En este sentido, pues sabemos que todo lo que consumimos hoy en día en términos visuales está plagado de publicidad y a veces pues por la misma, el mismo hartazgo que tenemos de que nos muestren y nos muestren la publicidad, pues no tendemos a observar mucho, pero si ponemos un poquito de atención, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que se dicen a veces declaraciones o afirmaciones que terminan pues como en el vacío, ¿no? Luego también habla sobre falsos etiquetados de declaraciones ambientales o certificados falsos, y esto corresponde porque precisamente hoy en día no hay muchísimo marco jurídico, o no hay, yo creo que un marco jurídico eficaz y uno que sea tanto a nivel internacional como en diferentes escalas geográficas, que contenga pues ahora sí que las intenciones perversas de ciertas empresas para declararse con la idea de sustentabilidad, y entonces a veces estas mismas empresas diseñan sus propias etiquetas que no están, como te comento, pues avaladas jurídicamente por algún tipo de institución pues que las respalde. Luego está, por ejemplo, el hecho de que usan afirmaciones que probablemente sean verdaderas, pero que las relacionan de manera indirecta con sustentabilidad. Y luego está la desviación de problemáticas ambientales graves al ofrecer algún aspecto del producto o un producto que no contribuye significativamente a la sustentabilidad, como es el caso, pues, de algunas bebidas que son muy
muy consumidas, bebidas azucaradas, eh, que las vinculan con esta idea verde, pero pues nada tienen que ver sus maneras de fabricarse. Sí, así es, Aranza, y qué bueno tener estos elementos que caracterizan al greenwashing, porque pues así nos podemos dar una idea sobre el tipo de publicidad y sobre todo el trasfondo que tiene pues este marketing. Y bueno, Aranza, yo creo que has precisado algo y en este mismo tenor, ¿cómo influyen las redes sociales en la masificación o si podemos hablar también de influencia del término greenwashing? Sí, bueno, esta pregunta, además de que es tan interesante como las anteriores, a mí me causa muchísimo más ruido porque es precisamente, yo creo que el eje central de mi trabajo de investigación en este aspecto, precisamente porque, como te venía platicando anteriormente, los medios de comunicación convencionales siguen siendo frecuentados de repente, siguen siendo consumidos y bueno, me refiero a los convencionales como los canales de televisión abierta, pero pues ya no le hacen contrapeso a los medios de comunicación del espacio digital a los que cualquier persona con un dispositivo tiene acceso. Y entonces, en ese entendido, nosotros sabemos que nuestra cultura, aunque sea específica en cada geografía, está siendo reconfigurada por estas prácticas que eh, se van integrando a nuestra cotidianidad desde muy pequeños y me refiero a las infancias. Dicho de otra manera, es que la crianza y el uso de dispositivos digitales dentro de la crianza se está volviendo como algo naturalizado o normalizado, incluso está desplazando, me atrevería a decirlo, un poco las relaciones sociales cara a cara. Y entonces desde todo esto viene gestándose una forma de pensar en donde ya no podemos concebir un día a día sin estar viendo al menos 10 minutos el teléfono, ¿no? Es algo que se va naturalizando y entonces, bueno, en el espacio digital y con este acceso a Internet y a redes sociales, nosotros vamos siendo cada vez más víctimas y al mismo tiempo nos hacen cómplices de toda esta información, de toda esta publicidad, que ya hoy en día nos volvemos nosotros objetos mismos de publicidad, en donde interiorizamos, asimilamos esa información que nos están dando las grandes corporaciones, las grandes empresas con sus dinámicas económicas. Aunque no lo entendamos, nuestro pensamiento lo va de alguna manera asimilando. Y entonces esto, al momento de que nosotros decidimos, por ejemplo, comprar un simple cepillo de dientes, una pasta de dientes, un jugo, eh, una botella de shampoo, lo estamos eh, legitimando. Entonces, bueno, yo creo que podría decirte muchísimas otras cosas más de la gran influencia que tienen los medios digitales, el espacio digital y los dispositivos digitales. Pero bueno, a mi punto de todo esto es que obviamente la naturaleza, que ha sido el gran sustento de todas las especies y de la humanidad, hoy en día también está llevándose al espacio digital de una manera, pues,
de aprovechamiento o a manera de aprovechamiento y pues también de explotación. Y entonces, lamentablemente eso es lo que vamos normalizando poco a poco desde nuestras infancias. Así es, Aranza, y me parece muy oportuno, como bien dicho, has mencionado ahora algunos sociólogos, por ejemplo, Manuel Castel habla de la era de la información, entre otros más, y vemos el cambio de las formas de socialización desde tempranas edades, ¿no? Y algo que has matizado sobre tu investigación, ¿qué nos puedes comentar acerca del aporte que tiene tu investigación sobre el término de greenwashing? Bueno, sí hay varios aportes. Antes que nada, quiero darte un panorama de cómo está dividido mi trabajo. Bueno, en un primer lugar, como es un trabajo enfocado al análisis hermenéutico, y que mi objeto de estudio es la imagen digital, pero no cualquier imagen digital, sino como ya te mencionaba, aquella en donde se observan estas dinámicas y discursos de publicidad verde, de greenwashing. Entonces, bueno, la primer parte está enfocada a ver de qué manera la hermenéutica puede hacer el análisis de este objeto de estudio. De ahí el segundo capítulo está enfocado a conocer diferentes conceptos sobre la imagen mental y luego la imagen material y luego la imagen transformada en el espacio digital. Y luego estoy enfocada en hablar específicamente del greenwashing. Como te mencioné en la pregunta 2, este capítulo integra esos pecados del greenwashing y otras características para identificar el greenwashing. Y ya con estos tres capítulos puedo articular de varios de los aportes que yo considero que puedes encontrar en la lectura de esta investigación. Uno de ellos muy importante viene siendo hacia la moral y hacia la ética, no solamente a nivel estructural, sino también a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel estructural me refiero a nivel corporativo, ¿sí? Y a nivel político y a nivel económico. A nivel colectivo me refiero a nosotros como sociedad, las posturas éticas y las posturas morales que tenemos al ir conociendo un poco más sobre términos de sustentabilidad, de greenwashing y cómo esto pues termina impactando y configurando pues nuestra identidad y nuestro lugar, nuestra postura en la sociedad en general. Yo creo que ese es uno de los aportes que te puedo compartir por el momento y que no solamente es pues dirigido hacia la sociedad, sino también es un aporte que ya con esta idea de transdisciplinariedad estoy tocando no solamente filosofía y sociología, sino también pues pensamiento crítico. Como has mencionado, Aranza, me parece que es una investigación completa, una investigación que, como bien dices, no solamente toca la filosofía, toca otras disciplinas y ciencias de las ciencias sociales. Y bueno, has precisado a términos generales un poco lo que consiste tu investigación, pero también cuáles podrían ser esos hallazgos que nos pudieras comentar así en términos generales sobre lo que has precisado sobre el término de greenwashing en tu investigación. Bueno, en términos de hallazgos, te podría decir que he encontrado que al mismo tiempo que se le está dando esa visibilidad a un modelo económico posible que no desplaza a la naturaleza, pero en el fondo se está sirviendo de ella como objeto
de explotación, que también en mi hallazgo te podría decir que también existen sociedades y colectivos que están haciendo contrapeso y que están utilizando los medios digitales para visibilizar, pues obviamente todo esto, ¿no? Porque bueno, te podré decir que yo no soy la única que había pensado en algo de este tipo y que bueno, yo creo que, como te mencionaba, uno de los varios hallazgos es que los espacios digitales también se pueden utilizar como contrapeso y como espacio de pensamiento crítico para poder cuestionar todas estas dinámicas de publicidad engañosa, de publicidad verde. Parece muy importante estos hallazgos, Aranza, porque bien lo has comentado ahora, pues hay una multiplicidad de actores que interactúan a la hora de, pues, como dice el término de greenwashing, lavar esta idea, ¿no? De lo ecológicamente, digamos, en cualquier faceta de nuestra vida. Y bueno, también en relación a tu investigación, ¿cuáles serían algunas vetas que todavía se requieren seguir profundizando sobre el greenwashing? Bueno, yo creo que es importante considerar, como mencionaba anteriormente, en los marcos jurídicos, pues que aquellas personas que estudian esta área del derecho en diferentes regiones, eh, pues también se interesen un poco sobre de qué manera irle dando a la naturaleza una concepción diferente a la que se ha venido manejando por diferentes líneas temporales, que no ha ido cambiando significativamente, y que pues ya es momento de que se vaya viendo, como te decía, de una manera distinta, porque el espacio digital también está pues desplazando su valor, eh, no solamente como un recurso para nuestra supervivencia, ¿no? Y eso pues se ve claramente en las diferentes problemáticas que nos podemos encontrar sobre el aumento del nivel del mar, que por ejemplo en el contexto del país, en Tabasco, pues la gente ha tenido que desplazarse por estas crisis climáticas, las grandes sequías, la mala distribución del recurso hídrico, cómo es que hay eh, ciudades enteras que viven en basureros, pues así gráficamente, lo puedes ver en internet, aunque no es algo que encuentres muy común. Y que pues todo esto, ¿quién lo está regulando, no? Al final de cuentas, o por qué las políticas de un estado están permitiendo esto. Yo no sé si sepas que México desde hace algunos años, no tengo las cifras exactas, pero pues recibe basura de Estados Unidos, a cambio un recurso económico, ¿no? Y México no es el único país que está haciendo esto. Entonces, pues podría parecer algo indirecto, pero pues tiene mucho que ver con estas maneras de producción actuales de sobreconsumo, eh, y precisamente de este pequeño punto ciego que es el de la sustentabilidad. Sí, esa Aranza me parece, como bien dices, muy oportuno, pues esta beta de investigación, porque a veces, en términos generales, hay muchas disciplinas y ciencias que a veces no quieren precisar o entrarle a estas problemáticas en términos sociales. Y entendido en lo social, que hoy actualmente, como bien nos dices, lo social también se ha simplificado de tal manera que eh, no solamente reducir, sino que también se ha perdido el enfoque de analizarla de manera transversal estas problemáticas sociales. Y me parece muy oportuno porque, como lo mencionaste desde un principio, no es un término muy reciente y nos muestra un poco el impacto de este proceso de la verderización, si lo queremos llamar así, de estas políticas que disfrazan la responsabilidad social
sobre todo ligado al medio ambiente. Y bueno, Aranza, para ir cerrando, no sé si quisieras dar algún último punto, alguna opinión acerca de lo que es el término de greenwashing, porque pues tú eres la que has profundizado más con detenimiento a través de tu investigación. Bueno, pues antes que nada, eh, agradecer nuevamente el espacio y el hecho de que se esté hablando de este tema del greenwashing y pues yo creo que a partir de aquí vamos a hacer nuestra parte de visibilizar este tema un poco más porque pues todas estas realidades que vivimos van a provocar que poco a poco vaya viendo más publicidad de este tipo y que pues es un tema que nos involucra a todas las personas, no solamente a personas interesadas en el estudio, porque es un tema que nos involucra a todas las personas en el ámbito cotidiano, pues en nuestra vida habitual y pues que también está afectando muchos ecosistemas, pues nuestras prácticas, nuestras formas de vivir y pues ahora sí que el capitalismo que nosotros lamentablemente pues estamos alimentando y que algunas veces pues no podemos luchar individualmente contra todo este sistema capitalista, pero poco a poco ir haciéndonos un poquito más conscientes de todo lo que esto implica, ¿no? O sea, cada año la gravedad que hay de acuerdo a las contaminaciones oceánicas, por ejemplo, también la gran cantidad de microplásticos que ya hay también en el agua y que pues todo esto es algo que para lo que ni siquiera nuestro organismo está preparado, no digamos las especies que pues han tenido que vivir en estos ecosistemas contaminados también con tantos desechos químicos en el aire, todo, y pues tampoco sin verlo tan fatalista, sino ir siendo conscientes, posicionándonos, tomando una postura y pues también valorando el medio ambiente, ¿no? La belleza del medio ambiente eh, y buscar otros mundos posibles. Sí, me parece muy oportuno, Aranza, sobre todo como lo dije en un inicio, pues ahora la preocupación está muy latente, una preocupación que no se veía hace 10 o hace 20 años, a pesar de que ya estaba también presente pues el problema medioambiental, ahora se ha agudizado un poco más. Y bueno, Aranza, te agradecemos por haber compartido pues estas preguntas para nuestro auditorio y también para que el auditorio conozca un poco del término del greenwashing. También quisiéramos señalar a nuestra audiencia que puedan darle like a este video y seguir nuestras próximas emisiones de La Náusea TV. Y Aranza, te lo agradecemos de antemano. Y bueno, nos despedimos en una emisión más de La Náusea TV.